Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes todavía. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a ustedes por su presencia en el día de hoy. Son las 5:34. Vamos a esperar un minuto más y damos arranque dándole chance a las otras personas eh, que están en camino a conectarse. A las 5:35 damos inicio de forma inmediata. Ok, perfecto. Son las 5:35 p.m., así que vamos a dar inicio, respetando obviamente el tiempo de todos aquellos que estuvieron a la hora en punto. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Omar Budiño, soy el director de operaciones de BNG Solutions y nuevamente quiero agradecerles a todos por su presencia en este webinar en el día de hoy, donde vamos a estar hablando un poco sobre cómo fortalecer la defensa de tus datos, tomando en cuenta de que los datos, luego de haber sido transformados o llevados a información valuable para la organización, es eso que va a diferenciar entre una empresa exitosa y una que no lo es. Por esa razón es que la información es uno de los activos más cruciales y es uno de los activos que tenemos que proteger a toda costa. Por esa razón, consideramos de que este tópico es un tópico que debe llegar a muchísimas personas, a muchísimas organizaciones, porque al final de todo, si esa información cae en manos de las personas equivocadas, puede ocasionar puede convertirse en un gran desafío, no solo para las organizaciones, sino para nosotros como individuos. De hecho, hasta en los hogares, esto puede representar un alto riesgo, ¿no? Entonces, en el día de hoy también nos está acompañando de parte de ESET. Más adelante se lo voy a estar presentando más en detalle. Va a estar acompañándonos el día de hoy Lucas Marota, de parte de SET, y vamos a tener a otra persona más del equipo de SET también, que nos va a estar hablando un poco acerca de cómo podemos proteger ese activo tan valioso para las organizaciones. Primero voy a arrancar yo. eh, con todo lo que es el tema de los fundamentos, vamos a conocer un poquito, ¿no? De qué se trata todo esto, de la información, los datos, etcétera, etcétera. Y luego vamos a cerrar un poco con un escenario un poco más didáctico, un poco más práctico para que ustedes puedan visualizar efectivamente cómo podemos manejar, ¿no?, esta situación dentro de las distintas organizaciones. Aprovecho de una vez para agradecerle a Lucas por acompañarnos en el día de hoy y a Bielsa Gómez, que es nuestra directora comercial, por apoyarnos en el día de hoy para esta presentación. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal, ingeniero Omar? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que es un placer para mí poder compartir este momento con ustedes, así que acá esperando con ansias la información que tienes para brindarnos en el día de hoy. Excelente. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio, vamos con todo. Vamos a poner aquí el temporizador para no pasarme, porque yo soy de lo que se pasa de tiempo. Listo, temporizador ubicado y vamos a arrancar. Lo primero y una de las cosas que considero que hay que ponerle el foco. Muchas veces cuando hablamos de brecha de información, solamente nos imaginamos a grandes organizaciones, grandes empresas. Asumimos que si somos una microempresa no tenemos que por qué preocuparnos de eso y de hecho asumimos que por ser individuos no debemos de preocuparnos por ello. Sin embargo, la brecha de información o la fuga de información es algo que afecta a organizaciones a nivel global, alrededor de todo el mundo. El 80% de las fugas de información son por error humano o por un comportamiento no seguro, según las fuentes de ESET. ¿Y por qué es tan crucial mencionar esto? Porque muchas veces dejamos, digamos, eh, nos enfocamos muchísimo en controles en las distintas organizaciones, enfocado más a lo que es la parte que sí, proteger simplemente la red o que sí proteger la computadora y que no le entre algún tipo de malware y hasta ahí llegó.
y nos olvidamos de que justamente es ese factor humano el que maneja la información fluye a través de él, es quien procesa la información, por lo tanto es de suma importancia que nosotros les prestemos muchísima atención a nuestros usuarios, a los usuarios de nuestra organización. Eso es clave. El usuario siempre debe ser la primera línea de defensa, a pesar de que todavía hay muchas personas que dicen, ¿no?, que es el eslabón más débil. A mí me gusta utilizar mucho más la palabra la primera línea de defensa, pero para convertirlo en la primera línea de defensa tenemos que darle las herramientas necesarias para que ellos puedan ayudarnos a proteger la información. ¿Qué es eso de información? Más adelante lo vamos a estar viendo. El 70% de las empresas que sufren una pérdida de datos cierran en menos de un año. Y estamos hablando de compañías de todos los tamaños. Estamos hablando de compañías o organizaciones de todos los tamaños, de todas las dimensiones. Ahora, si eso le puede pasar a una compañía, una multinacional, puede llegar a el riesgo de cerrar en un año. ¿Qué ustedes creen que puede pasar en una compañía mediana o en una microempresa? En una microempresa que, bueno, o una compañía mediana que maneja, no sé, 50, tiene 50 colaboradores trabajando dentro de las organizaciones, donde maneja información de su cliente, información de sus proyectos, donde maneja contratos, donde maneja distintos tipos de información que son de gran valor, que si esa información se pierde o si esa información simple y sencillamente queda expuesta en Internet o queda expuesta a personas a las cuales no deberían de tener acceso, eso representaría un impacto letal para esa empresa porque no tendrían cómo responder ante esas situaciones. Por eso es crucial que tengamos muchísimo foco en todo lo que es la parte de protección de la información. Ahora, esto que vemos aquí, estas son algunas de las empresas que seguramente conocemos. Por aquí tenemos a Facebook, por aquí tenemos a Microsoft, por aquí tenemos a Capital One, y así como ellos hay muchísimas más organizaciones. Si te interesa conocer un poco más en detalle cada una de ellas, les recomiendo irse al sitio. Vamos por aquí un segundito. Lo tengo abierto aquí. Se llama, de hecho, voy a copiar el link y lo voy a pasar por el chat. A pasarlo por aquí. Les voy a pasar la URL por el chat. Lo interesante de este sitio es que vamos a poder visualizar todas las distintas brechas de información que se han dado con el pasar del tiempo. Y esto es solamente de año 2024, junio 2024 es lo que estamos viendo aquí. Y lo interesante de este sitio es que podemos ver un poco más de detalle de cada una de las organizaciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar Microsoft. Microsoft nos dice que fueron alrededor de 250.000 millones de récords perdidos de información, de datos que se expusieron a Internet en los últimos 14 años. Según la información expuesta, nos indica de que no están passwords incluidos. Sin embargo, más adelante vamos a ver los tipos de información. Hay información de los usuarios, hay cuentas. Por acá tenemos otra de las organizaciones que conocemos muchísimo. Tenemos alrededor de 419.000 millones de datos perdidos, y así como eso tenemos Twitter, tenemos Quora. Y ahora, seguramente tú te estás diciendo, te estás preguntando, bueno, pero solamente le pasó a Facebook, solamente le pasó a Mario, solamente le pasó a X empresa. Pero ¿cuál es el comportamiento regular de los usuarios? El comportamiento regular de los usuarios es, tengo un password y ese password lo utilizo para absolutamente todo. Son muy pocas las personas que utilizan credenciales distintas para la cuenta corporativa como para la cuenta personales. Entonces, si en una brecha de información se logra tener acceso, se logra captar acceso a un usuario, o a un password, o a un correo personal y a un password, luego de eso los ciberatacantes proceden a hacer algo que se llama password spray, que es un ataque que consiste simple y sencillamente de utilizar una base de datos, eh, que provino de fuga de información y empiezan a testear en todas las posibles cuentas que tiene la persona. Cuando hablo de todas las posibles cuentas, estoy hablando de que van a tratar de acceder a tu cuenta bancaria, a tus redes sociales, a tu correo empresarial, a todos, porque se sabe que los usuarios usan el mismo usuario o el mismo password para absolutamente todo. Entonces, por eso es que hay que prestarle mucha atención cuando una organización de la cual usted maneja una cuenta
sale alguna noticia indicando de que sufrió una fuga de información, proceda a cambiar sus credenciales de inmediato. Y si usted es consciente de que el mismo password lo está utilizando para todo el resto de sus cuentas, lo primero, obviamente, siempre es importante separar el password que utiliza para sus cuentas personales de la cuenta corporativa. Eso es crucial. Y lo segundo, que sabemos que no es tan sencillo, y es tener credenciales de acceso distintos para cada cuenta que usted accede. Para eso existen otras herramientas como los almacenadores de password, tipo LastPass, tipo KeePass, etcétera, etcétera. Lo importante aquí es siempre estar pendiente de esto, y si usted está expuesto de alguna manera en alguno de los sitios, prestar muchísima atención, reportar de inmediato, de ser necesario, a su equipo de tecnología. Mira, mi cuenta personal fue vulnerada, la contraseña que utilizaba mi cuenta personal también la utilizaba la empresa, para que el equipo de tecnología pueda tomar acción sobre ello. Es importante que seamos conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, en este sitio ustedes pueden experimentar o pueden ir a buscar un poco más de información. Usted simplemente selecciona la que más le guste y eso lo va a llevar a la noticia en sí, donde va a poder visualizar un poco más de detalles de qué fue la información, qué se expuso, qué tipo de datos, todos esos detalles. Si quiere conocer un poco más, la URL se la acabo de pasar por el chat, así que pueden visualizarla cuando gusten. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo en el día de hoy? Un poco sobre lo que es datos e información. Muchas veces lo utilizamos de forma cruzada, sin embargo, cada uno de ellos tiene un significado. Vamos a hablar un poquito sobre privacidad de datos, regulación de protección de datos. Vamos a estar mencionando dos, lo que se aplica en la Unión Europea y la que se aplica aquí en Panamá, que es donde están, creo que está la mayoría de las personas que están aquí conectados. Y si hay alguien que se encuentra fuera de Panamá y está en, no sé, en algún otro país de Centroamérica o fuera de la Unión Europea, lo más probable es que dentro de su país exista algún tipo de regulación similar, simplemente cambie el nombre, y probablemente algunos aspectos son incluidos y otros no. Pero casi que se pudiese decir que gran parte de los países ya están acogiéndose o ya están tomando como ejemplo estas regulaciones y las están aplicando dentro de sus países. Vamos a ver un poquito sobre lo que es el ciclo de vida de los datos, responsabilidad y compliance o responsabilidad y cumplimiento, y finalmente seguridad de datos. ¿Cuáles son esas amenazas a las cuales estamos expuestos? Porque hay que ser muy cuidadosos con la información que nosotros compartimos. Entonces, vamos a arrancar con nuestros primeros conceptos, donde vamos a hablar un poco sobre datos e información. Normalmente siempre hablamos de, no, bueno, es que se expusieron los datos, se expuso la información, lo cruzamos. Sin embargo, si nos vamos a un concepto, pudiésemos llamarlo más formal, los datos por sí solos son simplemente elementos o piezas. No representan ningún valor por el hecho de que si no entran en un contexto o si no se le busca una lógica, al final simplemente son, no sé, ¿qué les puedo decir? Imagínense que ustedes encuentran, aunque se encuentran, una base de datos expuesta, que lo único que tienen son números de teléfono. De momento esos números de teléfono no me dicen nada si yo no la puedo correlacionar o amarrar a un individuo. O información de coordenadas. Coordenadas por sí solo no me dice nada, al menos que yo pueda correlacionarlo o darle sentido a eso. Y ahí es donde viene la palabra información, que es justamente cuando yo agarro todos estos datos, los proceso, les doy un sentido, le doy una lógica, y esos datos empiezan a darme información, y eso se le llama información de valor. Y esa información de valor es lo que le va a permitir a las organizaciones tomar decisiones. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que optar por proteger es la información, porque de eso va a depender el futuro de la organización. Ahora, hay distintos tipos vamos a quitar esto de aquí. Creo que hay gente en la sala de espera. Tenemos distintos tipos de datos, y el primero que vamos a estar tocando son lo que se considera como datos personales. ¿Qué es eso de datos personales? Normalmente se le conoce como PII, que son datos que me permiten identificar un individuo, permiten identificar a las personas como nombres, la dirección, el teléfono, datos que me permitan amarrar. Esta persona vive en este lugar, este es su número de teléfono, estas son sus redes sociales, lo que me permite construir o definir el perfil de alguien. A partir de los datos personales tenemos datos que son un poco más sensibles, ¿no? Porque digamos, si alguien encuentra mi nombre en una base de datos,
sea, mi nombre lo puedes encontrar si te vas a LinkedIn y escribes Omar Gudillo. O sea, eso no me preocupa en lo más mínimo si encuentras mi nombre. Que encuentres mi número de teléfono, eh, en lo personal, a mí no me preocupa tanto que encuentres mi número de teléfono tampoco. Ahora, sí me preocupa si de alguna manera tú encuentras, por ejemplo, mi número de cédula, si tú encuentras mis datos financieros, si tú encuentras mis cuentas bancarias, si esa información queda expuesta en Internet, eso sí me preocupa, porque son datos que pueden facilitar a otros individuos el proceso de suplantación de identidades, que muchas personas dicen que eso solamente pasa en las películas. La realidad es que pasa y pasa muy a menudo. De hecho, les tengo un caso, no de Panamá, un caso que le sucedió a una amistad en Honduras, en la cual por el simple hecho, ella estaba realizando un proceso de una venta de un vehículo, iban a establecer el contrato y todos estos detalles. Lo único que hizo fue mandar su identificación para empezar a hacer el famoso contrato, contrato que nunca se dio, pero luego recibió una llamada del banco indicándole que el préstamo al cual ella había solicitado estaba listo para retirar el dinero, préstamo que nunca había iniciado. Otra persona llamó al banco haciéndose pasar por ella con sus datos personales, con su identificación, llenó todo el papeleo haciéndose pasar por ella para solicitar el préstamo. Lo que esta persona no esperaba es que de alguna manera u otra la iban a ubicar para que ella fuera al sitio, y cuando ella obviamente recibió la llamada del préstamo y que por suerte de ella, imagínense que todo fue una cuestión también de suerte, que ella ya tenía cuenta en ese banco. Y al ya tener cuenta en ese banco, contrarrestaron la información y la información de los números de teléfono no coincidían y procedieron a llamar a la persona, llamémoslo original, o la persona a la cual tenían los datos originales, para pedirle que fuera a retirar el pago. Imagínense, por un número o por una cédula, un ID, que compartió con un individuo al cual supuestamente le iba a vender su carro, iba a ser estafada. Imagínense que esta persona hubiese podido, no sé, falsificar el documento plástico, mandar a una persona que tuviera similitudes físicas y retirar el cheque y pudiese cambiar ese dinero. Eso significa de que esa persona hubiese estado pagando durante muchos años un dinero que nunca recibió. Y todo eso fue a través de la suplantación de identidad. No solamente pasa en las películas, señores, también pasa en la vida real. Obviamente hay temas de procesos de negocio que probablemente la entidad bancaria no siguió de la forma adecuada, pero sucedió. Lo importante es aquí que sucedió. Otros dos tipos de datos, tenemos lo que son los datos confidenciales, que obviamente lo vimos también en la parte personal, pero dentro de las organizaciones también se maneja lo que es los datos confidenciales, que es información financiera, datos de tarjeta de crédito, los pagos, las nóminas. Recordemos de que esa información sobre qué gana cada persona se supone que es confidencial para cada individuo, lo que significa de que el resto de las personas de la empresa no deberían de saberlo, o que esa información no debería enviarse por correo electrónico a una cuenta de correo personal. Datos de las distintas cuentas bancarias de la organización. Hay empresas que manejan 3, 4, 5 cuentas bancarias, pero eso es información que se maneja en el interior. Esa información no debería de salir. Transacciones que se ejecutan no deberían de salir. Propiedad intelectual. Ahí incluye todo lo que son secretos comerciales, la famosa receta secreta, por ejemplo, de Coca-Cola. Eso no es algo que pudiésemos encontrar de ejemplo en Reddit. O eso no es algo que deberíamos encontrar en un grupo de Telegram. Patentes, código fuentes de aplicaciones, aplicaciones que ustedes adquieren. Imagínense que el código que desarrollaron para hacer Facebook quedase puesto en GitHub o quedase puesto en alguna página de Internet. Eso representaría una pérdida económica brutal, porque no demorarían ni segundos cuando ya esta fuga de información ha generado miles de millones de descargas, y en menos de 2 días, y cuidado que estoy exagerando y no en horas, ya hay réplicas de esa información y empieza a afectar las operaciones de esta empresa. Diseño, etcétera, etcétera. Documentación interna, informes, planes estratégicos. Imagínense que ustedes son una organización, y voy a mencionar un nombre, no sé, Samsung, por ejemplo, y ustedes van a sacar un nuevo prototipo de un dispositivo. Ustedes no quieren que ese nuevo prototipo o ese nuevo teléfono salga a la luz antes de que ustedes lo saquen a relucir. Si alguien dentro de la empresa, y ahí es donde viene también un concepto que se llama espía corporativo, si alguien dentro de la empresa toma ese prototipo, ese documento, imagínense con un PDF, y se lo envía por correo electrónico a la competencia o la marca competidora pudiese sacar un mejor dispositivo, o de hecho copiar el mismo, digamos, el mismo diseño o las mismas capacidades y sacarlo antes.
y al hecho de sacarlo antes te está impactando de forma negativa porque ya tu producto no va a ser un boom al salir al mercado, porque ya alguien más sacó un mejor producto y probablemente a un costo mucho más bajo, lo que significa de que vas a sufrir pérdidas económicas. Al final, casi en la mayoría de los casos, las afectaciones que sufren las organizaciones siempre van a terminar siendo pérdidas económicas. Vamos a tener otro tipo de pérdida, pero al final todo termina en pérdidas económicas. Las empresas van a perder plata, así de sencillo. Registros de actividades como logs de sistemas o eventos de sistemas, registros de acceso, auditorías de seguridad. Imagínense que ustedes le hagan una prueba de intrusión, un pentesting, un ethical hacking, cualquiera de los nombres, una auditoría de seguridad a su empresa. Y que ese informe quede expuesto en Internet y usted no ha tenido tiempo de corregir las fallas. Si esa información cae en manos de los enemigos van a tomar provecho de eso, van a explotar esas vulnerabilidades, van a acceder a su información, van a extraer esa información y probablemente van a terminar pidiendo un rescate, probablemente van a terminar tratando de obtener algún tipo de beneficio. Por eso que ese tipo de información también hay que ser muy cuidadoso. Son datos de las operaciones de las empresas, pero que al mismo tiempo pueden representar un gran riesgo si esta información cae en manos equivocadas. Vamos al término o al concepto de privacidad de datos. Primero que nada, el principio de privacidad de datos nos dice que los individuos tenemos el derecho de controlar cómo se colecta, cómo se usa y cómo se comparte su información. Pero pregunta para todos, y esto es una pregunta de autoanálisis. ¿Cuántos de ustedes cada vez que se registran en una aplicación o en una red social leen el acuerdo que dice justamente, que habla justamente de privacidad? ¿Cuántos leen eso? Me atrevo a decir que de 100 personas que podamos tener en el público, 7, y cuidado que son muchos, lo leen. El resto simplemente es aceptar, 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 aceptar. Y una vez le diste aceptar, así cuando creaste tu cuenta decía, todas las fotografías que usted suba a esta red social podrá ser utilizada para publicidad o toda la información que usted suba a esta red social puede ser utilizada con fines comerciales. No se queje cuando vea que su fotografía está en un banner en Estados Unidos o está en un banner en Europa, está en un banner en otro lugar porque al final usted lo aceptó. Usted tenía el derecho de indicar cómo se colectaba y le dijeron, mira, la información se va a colectar de esta forma, la vamos a utilizar así y la vamos a compartir con estas instituciones. Y usted dijo, aceptar. Lo leyó, eso ya no es problema de esa empresa. Por eso es importante, siempre tenemos que tener claro qué información estamos compartiendo. De hecho, cuando nosotros instalamos una aplicación en nuestro teléfono, las aplicaciones tienen la obligación también de solicitarnos permisos e indicarnos qué tipo de información va a consumir. Si usted está instalando una aplicación, por ejemplo, que la aplicación lo que hace simple y sencillamente es, no sé, una calculadora, y esa aplicación le está pidiendo permiso para acceder a sus contactos, eso debe ser una alerta inmediata y decir, oh, no, aguanta, aguanta. ¿Por qué esta calculadora necesita acceder a mis contactos? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ojo con esa parte. ¿Cuál es el objetivo? Proteger la intimidad, proteger la confidencialidad de la persona, pero el responsable de proteger sus datos es usted. Usted es el responsable de eso, de proteger sus datos personales. También es responsable de proteger la información confidencial con la que usted trabaja dentro de la organización, porque la seguridad informática no solamente es responsabilidad de IT, la seguridad informática de la empresa es responsabilidad de todos, de toda aquella persona, desde la recepcionista, el recepcionista, perdón, la persona de finanzas, el contador, el programador, de todos, absolutamente todo. No hay nadie que se escape dentro de ese ciclo de protección. De todos depende de la seguridad de la información. Entonces, eso es clave tenerlo. Siguiente slide. Igualito, si tienen preguntas, las podemos ver al final. Regulaciones de protección de datos. El propósito es establecer normas que rijan a las organizaciones, porque la realidad es que antes era un relajo, cada quien recolectaba la información de los usuarios, hacía lo que quería con ellas y nadie podía hacer absolutamente nada. Si los datos quedaban expuestos en Internet, decían, ups, lo siento, no volverá a pasar y seguían trabajando. Alguien tenía que ponerle, como quien dice, el cascabel al gato y ahí fue donde las diferentes naciones, países empezaron a crear regulaciones para que, ok, estás anunciando qué vas a hacer con tus datos, me parece genial, cómo los vas a manejar y cómo los vas a compartir, pero van a haber sanciones si usted deja que esa información que usted prometió proteger la deja expuesta en Internet.
Y ahí es donde nacen las dos regulaciones. La primera que vamos a mencionar es la de Europa, la GDPR, la General Data Protection Regulation, y en Panamá está la Ley 81 de protección de datos personales, que incluye esta red. Y me voy a enfocar, de hecho, justamente en esta regulación, porque, bueno, estamos asumiendo obviamente de que, de que las personas que están aquí, la mayoría son de Panamá. Si hay alguien de afuera, es casi que seguro que dentro de su país van a tener alguna regulación muy similar. Ok, vamos a ver una introducción leve. ¿Cuál es el objetivo de la Ley 81? Proteger los derechos fundamentales de la privacidad y el control de datos de la ciudadanía. Ese es el trabajo de la Ley 81. Ellos lo que van a identificar o digamos que la ley va a buscar proteger cómo se recopila, cómo se procesan, cómo se almacena, cómo se resguarda la información. ¿Y esto a quién afecta? Hay muchas personas que tienen empresas y dicen, bueno, pero eso no me afecta a mí porque eso nada más para grandes empresas. Pues lamento decirle que no es así. Eso incluye empresas privadas, incluye instituciones de gobierno, organizaciones sin fines de lucro, profesionales. Si usted almacena información de sus clientes y esa información es información identificable de personas, lo que se le conoce como PII, esa información usted tiene que garantizar la protección de esa información. Ahí no importa de qué, pero es que nosotros somos una empresa mediana, somos una empresa pequeña, no importa el tamaño, usted tiene que ajustarse a la ley o a la regulación. ¿Ok? Esta legislación impone obligaciones claras sobre cómo se maneja la información y cómo se protegen estos datos. Vamos a ver un poco más de detalle más adelante de qué es lo que incluye y vamos a verlo más que nada desde un punto de vista técnico, porque yo no soy abogado, entonces no quiero entrar en los aspectos legales. Entonces, ¿cuáles son los puntos principales dentro de nuestro país? El almacenamiento. Se almacena en una base de datos confiable, ¿sí? No es como que agarro y almaceno los datos en un archivo de texto y ese archivo de texto lo tengo disponible para que cualquier persona lo vea. Tiene que haber un custodio, tiene que existir un responsable. Pero vayámonos a la realidad. Yo creo que todavía en la mayoría de las organizaciones, todavía hay muchas organizaciones, incluso medianas, que la persona de soporte técnico es la que esperan que sea también el que haga el custodio de los datos o esperan de que cada persona simplemente sea custodio de la información y no debería ser así. Legalmente debería existir una persona, un individuo responsable de la protección de la información y de la custodia. ¿Sí? Alguien que se encargue de unirse con las partes. Hay otros conceptos como data owner, que es el dueño de la información, que es reunirse con las otras partes, con los dueños de la información y determinar quiénes deben de tener acceso a qué y qué nivel de acceso. ¿Quiénes deben de tener? Mira, no sé, finanzas 1, las personas que están en el rol de finanzas 1 deben de poder leer estos datos financieros. Pero todo aquel que sea de finanzas 2, no sé, me estoy inventando un reloj, un perfil, pero todo aquel que sea de finanzas 2 va a poder modificar estos campos o esta información. Todo aquel que sea de auditoría va a poder visualizar únicamente estos reportes. Ese nivel de customización o ese nivel de eh, asignación de permisos debe de existir en todas las empresas. Fiscalización. En Panamá tenemos la SBP o ANTAI y la ANTAI. Son los entes que se encargan justamente de realizar el proceso de penalización, porque al final si existen leyes, pero nadie las penaliza, o sea, no sirven de mucho, ¿no? Entonces, estas son las organizaciones que se encargan justamente de fiscalizar. De hecho, hay evidencias de empresas, no puedo traer los nombres en esta presentación, pero hay evidencias de empresas que han sido efectivamente multadas porque eh, han sufrido fuga de información y no han tenido los controles adecuados. ¿Cuáles son las responsabilidades de las empresas? La recopilación de la información, deben obtener el consentimiento explícito, no es que lo recojo porque sí, usted como individuo debe de saber que ellos lo están recopilando y para qué van a hacerlo. Las empresas deben de tener controles apropiados, las medidas de seguridad para evitar de que esos datos salgan expuestos. Debe existir transparencia de acceso a la información, debe proporcionarle a cada individuo información clara de cómo se recopilan, utilizan y comparten, y es responsabilidad suya como consumidor leer eso donde dice privacidad de datos. Es responsabilidad suya leerlo para identificar qué se está haciendo y cómo se está haciendo con sus datos o con su información. Las empresas deben de cumplir con todas las disposiciones legales y las regulaciones de protección de datos. Eso incluye el derecho, si la persona dice, no, no quiero que guardes mis datos, simple y sencillamente no debes de almacenar la información. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ciclo de vida rápidamente. El ciclo de vida, la etapa es básicamente la recolección de los datos, el almacenamiento, cómo lo uso, cómo lo comparto y cuando ya no la necesito, eliminarlo, lo que significa que usted debería estar en la capacidad de solicitarle a una empresa
que muchos sabemos que en Panamá eso difícilmente sucede. Usted debería de poder solicitar a una empresa y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero que borres de tu base de datos mi nombre, mi número de teléfono, toda la información referente a mí. Porque estoy seguro que yo no soy el único que recibe llamadas telefónicas de entidades bancarias y que tú te preguntas, espera, ¿tú de dónde conseguiste mis datos? Puedes, por favor, eliminar los datos y como a las 2 semanas vuelven y te llaman. Esperemos de que realmente en Panamá pongamos, digamos, un poco más de mano dura en ese aspecto y que cosas como esta no sucedan, porque yo he recibido llamadas de cualquier cantidad de empresas y tú dices, pero ¿cómo conseguiste mis datos? ¿Quién te autorizó? Elimínalos y realmente no lo haces. Vuelvan a llamarte. Entonces, pero la idea es que se eliminen los datos una vez tú los solicites, porque supone que esa información es mía y yo decido qué puedes hacer y qué no puedes hacer con mis datos. La implementación de políticas a nivel de gestión, la implementación de políticas y procedimientos en cada etapa para asegurar la protección, lo que significa que cuando estás colectando los datos tiene que ser por una vía segura. Lo almacenes en una base de datos segura, lo utilices de forma segura, cuando lo compartas únicamente con aquellas organizaciones e individuos que están autorizados y que fueron aprobados por el usuario y que cuando ya no debes utilizar más simplemente la eliminas. A nivel de responsabilidad y compliance, tenemos el concepto de accountability, que es que las organizaciones deben demostrar que cumplen o no con las normativas. No es simplemente decir, sí, 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 yo cumplo. Eso no es suficiente. ¿Ok? Y a nivel práctico, tienen que mantener un registro de todo lo que pasa, la realización de las evaluaciones de impacto, designación de un oficial de protección. O sea, ellos tienen que probar de que efectivamente pueden o mantienen la seguridad de toda la información que se maneja y en caso de que algo se presente, la ley indica de que usted debe demostrar toda la trazabilidad. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Y hacia dónde se fue. Eso usted debe de demostrarlo. Si en la actualidad usted no cuenta ni con un oficial de protección de datos, ni una empresa que le ofrece el servicio, ni una persona que sea responsable de eso, y no está en la capacidad ni siquiera de trazar a dónde está la información de su cliente, ojo con eso porque puede ser usted el próximo sancionado por parte de la ANTAI y ninguno de nosotros quiere eso. ¿Mm? De hecho, vamos a llevarlo al final, porque tengo 2 minutos, le llevamos al final y al final respondemos la pregunta. Ahora, vamos a hablar de cuáles son los riesgos. Hablemos de los riesgos de seguridad informática. ¿Cuáles son las amenazas con las que nosotros nos hemos enfrentado? La primera es el malware. ¿Qué es el malware? Simplemente es código malicioso cuyo objetivo es afectar su sistema y recoger algún beneficio. Simple y sencillamente. Infiltrarse en su sistema. No, no vamos a entrar en detalles. Hay muchas variantes que si ransomware, que es el que te secuestra los datos, que si los virus, los gusanos, los troyanos. En general, a todos esos los metemos dentro de una sola familia y se les conoce como malware, software malicioso. ¿Cómo adquirimos software malicioso? Cada vez que instalamos software pirata. Sí, es antivirus que me instalo y que yo no compro licencia porque yo me descargo uno de internet y le instalo algo que se llama crack o yo tengo un amigo que él me instala el antivirus gratis, pero estoy utilizando un antivirus comercial, pero él me lo instala gratis. Pues lamento decirle que en el 99.99999% de los casos, usted lo que está haciendo es instalar, sí, un supuesto antivirus, como muchos lo conocen, un anti-malware, pero que viene con malware incluido. Y el otro 1% y el otro 0.1% es simplemente suerte. Lo que son los ataques de ingeniería social, en el cual se busca manipular a la persona para obtener información confidencial. Ataques de phishing, sí, cada vez que recibes un mensaje a través de WhatsApp diciéndote que te llaman que acaba de salir una vacante donde te van a estar pagando $100,000 mensuales y lo único que tienes que hacer es abrir un documento PDF, eso es phishing. Cada vez que usted recibe un correo electrónico diciéndole su cuenta bancaria es importante que cambie las credenciales, eso es phishing. Cada vez que usted recibe, hemos detectado un acceso a su cuenta de banco X, verifique que usted ha sido la persona, dele clic aquí, eso es phishing. Los correos de que usted tiene un caso pendiente en la fiscalía, descárguese estos documentos zip, si no quiere ser arrestado en las próximas 24 horas, también es phishing. Todo eso es phishing. Y finalmente lo que es la explotación de vulnerabilidades que se da cuando las aplicaciones que nosotros utilizamos son vulnerables, porque la realidad es que la mayoría de las personas no actualizan sus aplicaciones. ¿Cuántos de los que están conectados a esta sesión actualizaron en las últimas 24 horas las aplicaciones que tienen instaladas en su teléfono?
muchos ni siquiera saben que tienen que hacerlo o asumen de que no, si yo uso si yo descargo una aplicación automáticamente se actualiza y pues no, no funciona así. De hecho, si usted está utilizando Android, usted tiene que hacer la actualización. En el caso de los iOS, las aplicaciones como tal se actualizan, van actualizando de forma automática, pero el sistema operativo no. El sistema operativo usted tiene que actualizarlo. El propio operativo del dispositivo lo tiene que actualizar usted. En el caso de Android, es usted quien tiene la opción de hacer el proceso de actualización. Mi recomendación es que usted verifique todas las noches. De hecho, yo lo hago todas las noches, casi que forma parte de mis hábitos. Así como los hábitos atómicos forman parte de mis hábitos, en la noche agarrar, abrir las aplicaciones, buscar las actualizaciones y aplicarlas. Les recomiendo que también lo hagan, porque a través de esa explotación también se tiene acceso a su información. Si no quiere que fotos o información confidencial quede expuesta en Internet, pues es momento de que empiece a tomar acción. No voy a entrar en detalles en cada uno de estos, qué tan peligrosa es la explotación de datos o la fuga de información, obviamente la violación de la privacidad, fraudes y el tema de suplantación de identidad, daños a su reputación como organización, su reputación se ve afectada. Pregunta, si ustedes tuvieran su dinero en el banco X y sale en Internet que la información de todos sus tarjetavientes fue expuesta en Internet, ¿usted abriría una cuenta en ese banco? ¿Usted mantendría su dinero en ese banco? Lo más probable es que al día siguiente usted va a retirar su dinero y eso significa pérdida económica para la organización y pérdida de la confianza para sus clientes. Consecuencias legales, obviamente, porque si no cumples con la regulación, si eres un banco, viene la superintendencia, viene la ley 81, viene todo el mundo y empieza a sumar de multa. Tras que perdiste plata por los clientes que se fueron, también vas a perder a partir de las multas que te van a imponer las distintas entidades que te regulen a ti dentro de tu industria. ¿Cómo se entera muchas veces uno de la información? A veces uno cree que la información solamente uno se entera a través de las computadoras y no, en realidad es que no. Puedes acceder a información confidencial de proyectos, de cosas que se están haciendo dentro de tu empresa en el elevador. Estoy seguro que más de uno aquí en un restaurante ha escuchado información confidencial de otras organizaciones. En los aeropuertos, una vez yo en el aeropuerto obtuve a través, simplemente sentado en una cafetería, la dirección IP del firewall, el usuario, el password y las reglas que iban a crear solamente en una conversación vía telefónica. Toda la persona lo dijo en el aeropuerto, en una cafetería abierta. Entonces, en lugares como estos, baños públicos, eventos sociales, siempre se expone muchísima información. Por eso es que es importante no hablar información confidencial en público y no exponer información con personas que no estén autorizadas a ella. Recuerde que usted es responsable también de la seguridad de la información y no solamente responsabilidad del equipo de IT. Todos somos ciberseguridad. Vamos a ver, y creo que ya estamos terminando. Ajá, vamos a ver, ok, ¿cómo nos defendemos? Lo primero es conocer dónde está nuestra información. Hay ocasiones donde hablamos con nuestros clientes y les preguntamos, ok, pero ¿dónde tienen la información? En las computadoras. Ok, pero ¿cómo manejan la información? ¿Dónde se almacena? Hay organizaciones que manejan información en Dropbox, otras la manejan en OneDrive, en Google Drive, se la mandan por correo personal, por el celular. La información está dispersa por todos lados, pero es importante saber dónde está la información. Una vez que sabes dónde tienes toda la información, que tienes toda la información, digamos, dónde se encuentra distribuida, viene el proceso de identificación y clasificación de la información. Tienes que clasificarla, qué es confidencial, qué es sensible, qué es crítico, qué es dato regulado. Y de hecho, obviamente, si la tienes distribuida por todos lados, tomar la decisión de buscar un punto central o hacer algo un poco más formal, más que simplemente tenerla regada por todos lados. Establecer las medidas de seguridad pertinentes y determinar el grado de seguridad que estás dispuesto a manejar. También se le conoce como identificación del riesgo. Medidas de prevención, hay medidas, todo lo que es la parte, ya lo dije, la clasificación de la información, tienes que aceptar las políticas y acuerdos de confidencialidad de la organización, medidas técnicas, se pueden aplicar un montón de medidas técnicas, de hecho, una de las medidas más importantes es el DLP, que es el Data Leak Prevention, que es una solución que se enfoca principalmente en la prevención de fuga de datos. Más adelante vamos a estar viendo, en un próximo minuto vamos a estar viendo un poco más en detalle de cómo este tipo de herramientas nos ayudan. Y finalmente la formación y concientización. Si usted está aquí porque le llamó la atención cuando vio eso de fuga de información, ya dio el primer paso, ¿sí? Porque le interesa, quiere proteger la información y quiere evitar de que su organización o que el lugar donde usted trabaja o que ha hecho su información personal quede expuesta a Internet. Y les recuerdo, ciberseguridad somos todos. Entonces, creo que este es el último, no hemos terminado. Ahora voy a darle el paso a nuestros amigos de
ESET, que tienen una información muy valiosa para todos nosotros. Así que dejo de compartir, Lucas, y el escenario de estudio. Y no se preocupen que lo que hicieron pregunta al final lo vamos a estar viendo, simplemente como para dejar que corra el tiempo. Adelante, Lucas. Excelente, Muchísimas gracias. excelente, Omar, muchas gracias. Gracias a ti por, como le dije al principio, ¿no? Por brindarnos tanta información valiosa, ¿no? Que nos puede ayudar en el día a día en lo que respecta a la prevención de la fuga de información, ¿no? Pero bueno, voy a compartirles unos breves slides. Nomás quiero que me confirmen si se ve la pantalla. Sí. Excelente. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes aún a todos. Bueno, como ya me presentó el ingeniero Omar, mi nombre es Lucas Marota, yo soy Channel Account Manager de SET Panamá y espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Es un placer para mí poder estar aquí, que gracias al equipo de BIG, a la ingeniera Bielsa y al ingeniero Omar por darme esta chance de mostrarles una herramienta que sin lugar a dudas les va a interesar muchísimo, ¿sí? La misma se llama Safetica y es nuestro Full Data Loss Prevention, ¿sí? ¿Y por qué digo full? ¿Sí? Porque brinda algunas bondades Una, adicionales. una pregunta, Sí, Lucas. ¿Tú ahorita sí. estás con una PPT o solamente porque estoy viendo es una pantalla donde hay un edificio? Ajá. No, sí, sí, es una PPT. Esa es, digamos, mi presentación, la presentación que utilizo para mis reuniones, que Ah, ok. es el Centro de Ciberseguridad de SET que se encuentra en Eslovaquia, ¿sí? Ok, Entonces, pensaba que es habíamos más todavía que en el World nada, Trade Fair. no, te súper agradezco, Omar, muchas gracias por estar ahí atento. Yo a partir de ahora voy a estar mostrándoles parte de una presentación que realicé en el SET Security Day este año, en mayo, el evento más importante de ciberseguridad de SET en Panamá. Y adicional, obviamente, voy a estar brindando información al respecto de esta solución que les acabo de mencionar, ¿no? Luego, Juan Córdoba, especialista del área técnica de SET, va a estar también acompañándonos, mostrándonos un pequeño resumen de todo lo que podemos lograr con la herramienta Safetica, ¿sí? Al finalizar la sesión, los invito a las empresas, a las entidades que están interesadas en que podemos pactar una prueba de concepto, ¿sí? De la herramienta por 30 días, ¿sí? En la cual ustedes van a poder utilizarla de manera gratuita. Nosotros nos encargamos de implementarla, de generar las políticas correspondientes y así ustedes van a poder hacer uso de esa herramienta por 30 días de manera gratuita, ¿sí? Así que bueno, voy a comenzar con la breve presentación que tengo y para poder aportar mi humilde granito de arena a toda la información valiosa que estuvo brindando hasta hace instantes el ingeniero Omar, puedo decirles que las leyes de protección de datos a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿sí? Tienen un mismo objetivo, que es resguardar los datos sensitivos, ¿sí? Como bien dijo Omar, en diferentes países quizás se utilizan diferentes términos, pero el objetivo es el mismo, resguardar los datos sensitivos. Y para poder llegar a ese punto debemos cumplir con tres pilares claves, que son la confidencialidad de la información, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿sí? El problema aquí es que muchos creen que para poder cumplir con estos tres pilares, ¿sí? Existe una solución milagrosa, ¿no? Que una solución que con tan solo un chasquido de dedos quizás podríamos asegurarnos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos. Pero a todo el público presente quiero decirles que lamentablemente esa solución milagrosa no existe. No va a suceder nunca. No existe una solución mágica que pueda solucionar nuestros problemas y hacer compliance con la ley de protección de información sensitiva. ¿Sí? Entonces, por eso debemos apoyarnos en un 100% en la implementación de tecnologías.
¿sí?, que nos permitan garantizar estos atributos que mencioné anteriormente. Ojo, porque adicional, también es importante que apliquemos gestión a estas tecnologías. No es lo más recomendable acumular tecnologías si no le vamos a aplicar una gestión. Mismo también es ideal que implementemos diferentes procesos informáticos, ¿sí? Pero bueno, SafetyCA, sin lugar a dudas, es la tecnología que nos ayudaría a cumplir con estos tres atributos mencionados, ¿no? Entonces, para ya meternos un poquito en producto, SafetyCA es el DLP más fácil de implementar e integrar. Y esto no lo dice Lucas, ¿no? Esto no lo dice Lucas de SET, sino que lo dicen diferentes entidades que se encargan de realizar diferentes tests y diferentes pruebas con diferentes productos del mercado, ¿no? Por ejemplo, Software Reviews, ¿no? Software Reviews dice que SafetyCA es el DLP más fácil de implementar, sin entrar en mucho detalle, les muestro estos slides, el más fácil de administrar, ¿sí?, y con el mejor soporte postventa, ¿sí?, del mercado, ¿sí? Entonces, para aquella persona que aún no conoció la marca, que quizás aún no, bueno, no me conoce o no conoce el producto, no conoce SET, que somos los distribuidores oficiales de SafetyCA en Panamá, le voy a decir que SafetyCA es una empresa checa que se fundó en el año 2011, ¿sí?, brindando soluciones de Data Loss Prevention. En el año 2016 se une en una alianza estratégica con ESET y a partir de allí empezaron a trabajar en conjunto a lo largo y a lo ancho del país. No traje la información de Gartner, ni de Forrester, ni de Radicati, pero sepan que si ustedes necesitan, el público presente, necesita algún tipo de información adicional al respecto a los cuadrantes, se la puedo ofrecer sin ningún tipo de problema, ¿sí? Al día de hoy, empresas como McDonald's, por ejemplo, a nivel global, es cliente de SafetyCA, ¿sí? Sí, SafetyCA es la marca que protege el secreto de la salsa de cuarto de libra de McDonald's, ¿sí? Como mismo también Coca-Cola. Coca-Cola es un cliente actual de la marca, como Yandex o New Line Cinema. En lo que respecta a Panamá, haciendo un repaso rápido, hay entidades de gobierno como la SEP, el ANTAI, que es el ente regulador de la Ley 81 en Panamá, cuenta con SafetyCA, la Dirección General de Contrataciones Públicas, o entidades como Astrobank, ¿sí?, entre otras entidades que eligen nuestra herramienta. Pero como les dije, la verdad, yo no voy a detenerme demasiado en información porque la idea es que podamos visualizar la consola de SafetyCA, ¿sí?, a través de las manos de la sabiduría de Juan Córdoba. Pero primero voy a mencionar algún que otro caso de éxito de la herramienta, ¿sí?, en lo que respecta el 2024. Esto es para ir finalizando. Siempre me gusta contar estos casos con el fin de compartirles información de aquellos clientes que han adquirido la herramienta y que pudieron resolver sus necesidades, ¿sí? Esta información, como la de otros casos más, van a poder encontrarla en la página web de SafetyCA, ¿sí?, safetyca.com. Entonces, para hacer el primer caso de éxito, vemos el caso de Age, ¿sí? Age protege sus datos y mejora su SGCI con SafetyCA. El desafío de la entidad es cumplir con los estándares de las ISO 27001, ¿no? La solución que encontró esta empresa, ¿sí?, es que gracias al DLP mejoró la seguridad de sus datos y la productividad. Y que tenemos acá la mención de un analista de seguridad de esta empresa brasileña que ofrece soluciones de software, ¿sí?, que debido al aumento de amenazas, la historia fue así, debido al aumento de amenazas internas y fuga de datos, Age necesitaba mejorar su sistema de seguridad y cumplir con las diferentes certificaciones, en este caso la ISO 27001, ¿no? Encontraron en SafetyCA una solución que combina la protección de datos
con el análisis de la productividad de sus empleados. Esta es la bondad que yo le dije, que es un adicional que los demás competidores no los tienen, ¿sí? Que es un módulo de productividad. Pero bueno, ahora voy a repasar un poquito de eso. Esto le permitió a esta empresa brasilera reforzar su seguridad y poder identificar a los empleados menos comprometidos y poder reducir también los riesgos de sus políticas y apoyo interno. Es decir, Safetica nos brinda un módulo de productividad para poder medir la performance de nuestros usuarios. Si utilizan las aplicaciones correspondientes a su día laboral, o si se la pasan quizás jugando al Candy Crush, ¿no? En horarios laborales. Entonces, Safetica también brinda este módulo de productividad que sin lugar a dudas, viene incluido gratuito dentro de la herramienta y que sin lugar a dudas empresas como una BPO o call centers, ¿sí? Le sacaron muchísimo provecho, ¿sí? Han aprovechado los resultados de esta herramienta para poder realizar una acción ante un empleado, ¿no? Un empleado de la empresa. Bueno, acá lo que decía el analista Ícaro Talis, que con Safetica hemos logrado proteger nuestros datos y cumplir con los estándares de la ISO 27001. Mientras mejoramos significativamente la eficiencia y el compromiso de nuestros empleados, lo que ha reducido considerablemente los riesgos corporativos, ¿sí? Entonces, como un segundo ejemplo y último, ¿sí? Tenemos el ejemplo de esta cooperativa financiera colombiana que es Cofinep, ¿sí? Cofinep impulsa la seguridad de sus datos con Safetica. El objetivo, el desafío de esta cooperativa era mejorar, que esta cooperativa que se trata de, su fin es mejorar la vida de sus asociados y sus familias. La seguridad de los datos era crucial para esta empresa, ¿no? Entonces, ellos enfrentaron problemas con amenazas internas y pérdidas de datos y buscaron una solución efectiva. Estuvieron probando diferentes marcas, diferentes opciones de Data Loss Prevention y encontraron en Safetica una herramienta DLP que no solo es rentable, ya que nos permite ahorrar. La herramienta Safetica los va a poder ayudar a nuestros clientes a poder ahorrar en energía, porque también tiene el módulo de productividad, permite también entender si el uso de los equipos está siendo responsable, si nuestros usuarios apagan sus máquinas a la hora de irse de sus oficinas o si las dejan encendidas durante todo el fin de semana. Entonces, Safetica, más allá de la prevención de la fuga de información, le brinda a los clientes la chance de poder ahorrar en energía, ¿sí? Mismo también en impresión, porque ya que ahora Juan nos va a mostrar un poquito, pero también el módulo de productividad acompaña a que nosotros podamos entender en qué se está consumiendo los gastos de impresión, ¿sí? Los cartuchos, si estamos consumiendo muchas hojas, ¿sí? Todo eso podemos entender con el módulo de productividad. Pero bueno, volviendo al caso de esta cooperativa, después de probar varias opciones, encontraron en Safetica una opción rentable, sino que también eficiente, ¿sí? Y sin lugar a dudas, Cofinet ha mejorado significativamente la seguridad de sus datos y tiene un mejor control sobre el flujo de información, ¿sí? Como les dije, lo mío era breve. Quiero dejarles para finalizar y ya enfocarnos con Juan y resolver alguna duda o consulta que tenga el público presente. Les dejo esta frase. La ciberseguridad no es solo una cuestión de herramientas y tecnología, sino también es reconocer debilidades y golpear la puerta correcta para pedir ayuda. Así que les agradezco por la chance. Voy a dejar de compartir para que Juan pueda acompañarnos con un avistaje sumamente interesante en lo que respecta a la herramienta Safetica. Les diría muchas gracias a todos. Ahí, Juan. Hoy nos escucha, si nos escucha, adelante. ¿Sí me escuchan? ¿Buenas? Sí, te escuchamos alto y claro. ¿Buenas? Ok, sí, Perfecto, muy Juan. buenas noches a todos. Muchas gracias por permitirnos compartir este espacio y sobre todo a la amable participantes que, bueno, a esta hora es complicado, pero con mucho gusto hacemos el mayor esfuerzo para que puedan entender. Sin muchas palabras, vengo a compartir lo que es la parte gráfica, lo que es la parte servidor. Así como decía Lucas,
nos enfocamos en dos partes. Una que va a ser la parte de productividad y la otra lo que tiene que ver con el DLP. ¿Cuál es el objetivo? No lo voy a llenar de mucha teoría, más bien le voy a montar un entorno gráfico que es bastante amigable, bastante saludable para que ustedes puedan comprender más esta herramienta. Voy a hacerles un resumen y con base a esto los invitamos sí, definitivamente a que pidan una POP, y de igual manera estamos nosotros para ayudarlos y guiarlos en toda esa parte que ustedes necesitan. Como están viendo en la siguiente gráfica, esto es un resumen general de lo que nos muestra la herramienta. Entre ellos, ¿qué parte importante nos muestra la herramienta? Quiero pasar un punto muy importante que es lo que tiene que ver a la parte de análisis de comportamiento o lo que es la productividad, lo que estaba diciendo Lucas. La misma herramienta, dependiendo a la actividad que está haciendo cada usuario, él nos va a sacar cuáles de aquellas personas son menos productivas y cuáles son más productivas. ¿Qué podemos ver aquí en este aspecto? Él nos indica las personas a las cuales tienen el producto instalado y aquí me va a sacar un resumen. Por ejemplo, podemos ver que Demetrio Hurtado es menos productivo que porque está utilizando aplicaciones que no son correctas para la compañía. Ejemplo, si sabemos que se contrató una secretaria para que hiciera labores fundamentales como recibir llamadas, hacer sus cartas o coordinar reuniones, vemos que esta persona pasa más investida en WhatsApp, en redes sociales, YouTube, y de esta manera la misma herramienta se va a encargar de clasificar a la persona y ubicarla en un puesto si es productivo o menos productivo. ¿Qué otra actividad podemos ver con esta herramienta? Con esta herramienta podemos verificar cómo los empleados en sí han pasado su tiempo de trabajo. Es decir, si lo han utilizado en el tiempo que si están utilizando la herramienta como debe ser. ¿De qué nos ayuda esto? Saliéndonos un poquito de la parte técnica. Esto es muy importante porque a los departamentos de recursos humanos, los departamentos de contabilidad, los departamentos de administración, muchas veces quieren saber la actividad que está haciendo cada uno de sus usuarios. Sí, muchas veces tenemos un pago perimetral, tenemos herramientas, pero no nos va a discriminar con exactitud la actividad que está haciendo cada usuario. Y con esta herramienta por lo menos nos indica qué función está haciendo cada uno de ellos y a qué se está dedicando esto. Con este objetivo logramos identificar cuáles son aquellas personas que cumplen con su función y con no. Y ya cada departamento tomará una acción correspondiente a cada uno con sus funciones. Una parte muy importante que les quería avanzar, que tiene que ver con el DLP, que tiene que ver con la seguridad de la información. Esto tiene que ver mucho con lo que es la salida y entrada del flujo de información. ¿Qué sucede con esto? Ahorita con la ley 81 se está buscando proteger aquellos datos que sean muy importantes, todo lo que es sensitivo, lo que es delicado. Y si se dan cuenta, vemos en esta parte en rojo las incidencias por seguridad. La misma herramienta, mediante su inteligencia artificial, automáticamente nos clasifica aquella información que está saliendo de la compañía. Un ejemplo claro que vemos aquí, el primer punto que tomamos dice, 6 archivos no identificados como sensibles han salido a través de dispositivos USB. ¿Qué quiere decir con esto? Quizás nosotros dentro de la compañía nosotros clasifiquemos aquella información que es importante. Sí, sabemos quizás tal vez, disculpen, que dentro de la información que nosotros manejamos tenemos archivos, nombres de base de datos, nombres asociados a palabras clave, por ejemplo, flujo de información, etcétera, pero desconocemos en sí que además de esto sale otro tipo de información. Simplemente si yo lo doy clic aquí a esta información, automáticamente él me muestra en un entorno gráfico cuáles fueron esos archivos que se enviaron, cómo salieron, ¿ve? Me indica que salieron USB y la categoría como me lo clasifica. Si bajo aquí un momentico, él me va a mostrar en filas y columnas el tiempo, el usuario, los archivos que fueron saliendo. Entonces, por lo menos aquí podemos anunciar uno que dice banismo, otro dice que carta referencial y son datos que quizás para nosotros no son importantes, pero la herramienta automáticamente nos brinda mediante su inteligencia artificial aquellos datos para que nos ayude a clasificar esa información. Nos indican que estos datos fueron movidos hacia una memoria USB y nos indica la fecha, la hora y el destino en que se hizo esta labor. De esta forma nosotros podemos identificar cuándo un archivo de nuestra compañía, quizás sensitivo o no, se movió de un punto a otro. Esto queda como un registro porque nos da la facilidad de que podemos manejar esto por fechas, ya sea el día de hoy, ya sea semanas anteriores, y de esta manera establecer la información si se escapó o si sacó un archivo que fue totalmente confidencial. Ahora, a raíz de esto, la ventaja que nos brinda esta herramienta es que
todos estos archivos, estas configuraciones que nosotros configuramos, simplemente le colocamos una alerta para que llegue a una dirección de correo electrónico y automáticamente podemos identificar cuál fue aquella persona que sacó este tipo de información. ¿Qué otra información podemos lograr con esta plataforma? Podemos integrarlo con el Office 365, podemos identificar aquellos dispositivos que se conectan directamente a las máquinas. Sabemos que en las empresas está prohibido conectar dispositivos móviles o dispositivos USB a la CPU y esta herramienta nos va a indicar. Así como el análisis de comportamiento para indicarnos aquellas personas que fueron funcionales en la compañía. Bueno, pasemos a algo muy importante y lo que más nos interesa a nosotros, que viene a ser la parte de lo que es cómo trabaja la parte del DLP o una programación DLP. Bastante sencillo. Esta herramienta utiliza 3 módulos. Discovery, que se encarga de toda la actividad que se descubre que hace cada usuario. Y una parte muy importante que es como el corazón, el motor de la herramienta, consiste en lo que es los puntos clave para colocar una restricción. ¿Cómo hacemos esto? Esto no toma más de 5 minutos, bastante sencillo. Simplemente lo que hacemos es etiquetar ese archivo que nosotros queremos que salga o que no salga. Vamos aquí en categoría de información. Dentro de categoría de información, lo que hacemos es simplemente agregar una categoría de datos, se le agrega un nombre y una vez que tenemos ese nombre, lo que hacemos es simplemente qué tipo de reglas vamos a utilizar. Dentro de las categorías que nosotros podemos utilizar, miren que esta herramienta ya viene programada con unos templates. ¿Qué tipo de template nos trae o qué facilidad nos trae? Lo que tiene que ver con números de tarjetas de crédito, lo que tiene que ver con IBAN, que son los códigos de los números bancarios, lo que puede ser los números de tarjeta de celular. Para nosotros aquí en Panamá es muy importante y esta es una buena noticia para que nos alegremos. Safetica nos va a incluir en esta plataforma para que las entidades o los números que nosotros manejamos internamente aquí en Panamá ya sean agregados en esta plataforma y de esta forma es mucho más fácil de que simplemente colocando una opción de esta, automáticamente demos el proceso de bloqueo a la que nosotros queremos. Por ejemplo, dentro de esta opción que nosotros tenemos la opción de bloquear por números de tarjetas de crédito. ¿Ven? Y también podemos tener la opción de lo que tiene que ser por diccionarios personalizados. Aquí simplemente es colocar una palabra en la cual yo no quiero que salga de mis datos o de mi compañía, por decir base de datos de clientes. Lo que hacemos es guardar. Activamos la opción para que también por medio del reconocimiento óptico o SSOR no salga la compañía. Le damos finalizar y listo. Una vez que nosotros hemos etiquetado ese dato, ya sea número de tarjeta de crédito o simplemente agregando un nombre específico como nombre de datos, lo que hacemos es colocar una política LP. ¿Dónde lo hacemos? Hacemos en el siguiente bloque. Escogemos la opción de nueva política. Se le coloca el nombre de la política asociada. Escogemos aquella categoría que nosotros creamos, que es la relacionada a prueba 1. Y una vez que tengamos estos datos, nos muestra la acción que nosotros queremos hacer. ¿Bien? Dentro de las acciones que queremos hacer, entonces me dice, yo quiero que este archivo no suba a Boxim, no quiero que suba a Dropbox, no quiero que suba a Google Drive, no quiero que suba a OneDrive Business, no quiero que suba a OneDrive Personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos, no quiero que salga por correo electrónico, no quiero que se imprima, no quiero que se comparta. En pocas palabras, desde aquí colocamos todas las restricciones a qué no queremos que salga. Bien. Y una vez que colocamos las restricciones, simplemente agregamos a los usuarios o a los equipos de la compañía que queremos que nos salga esta información. Por ejemplo, si tenemos un grupo que nosotros lo llamamos, por decir, auditor o departamento de contabilidad o el de nómina, simplemente le colocamos esta acción. Aquí le damos OK y simplemente ya está aplicada la política. E inmediatamente cuando se trate de sacar ese documento que ha sido catalogado como sensible, automáticamente la herramienta nos va a mandar un correo indicando que no se puede enviar al usuario porque está restrictivo o simplemente nos muestra un pantallazo en la consola indicándolo que está totalmente bloqueado.
Esas son una de las características más básicas que podemos manejar, así como el bloqueo de puertos USB, el bloqueo de zonas a las cuales si yo quiero enviar correos a diferentes dominios, el bloqueo de dispositivos USB, así como cifrar los datos, ya sea por medio de los equipos o un dispositivo externo en el cual queremos sacar la información. Y bueno, esto sin más, esto quería mostrarle esta parte que es bastante gráfica, bastante efectiva y las funcionalidades que tenemos para desarrollar esta labor. Así que si tienen alguna pregunta o si tienen algo que consultarnos, estamos dispuestos a responder lo que deseen. Excelente, excelente, Juan. Excelente presentación. Bueno, tenemos una pregunta, aunque ya por ahí la contestaron, pero creo que vale la pena que todos en general lo sepan, que es, creo que está en el chat, ¿verdad? A buscarla, dice, ¿la solución Safety Wine solo entrega esos reportes o toma acciones, lo que significa que bloquea las salidas de la información? Sí, correcto. Con Céstica logramos muchas opciones, entre ellas, uno, bloquear aquella información que tú quieres clasificar en tu compañía. Las recomendaciones son básicas. Uno es establecer los medios o la clasificación de la información. Se recomienda tres tipos de clasificación. Una es que es de entorno público, es decir, nuestra compañía vamos a tener un servidor desde cualquier persona, va a intercambiar información de archivos, modificar información. Tenemos una clasificación privada, que es la cual simplemente van a estar jefes de departamento, directores, etc. Y tenemos una confidencial, que es la que recomendamos, donde van a estar los que son los gerentes o lo que son los accionistas de la compañía. ¿Bien? Y con base a eso ya colocamos esa clasificación con base a las políticas que nosotros manejamos. Ahora, para los reportes es lo más sencillo. Para los reportes es otra parte en la cual siempre se pueden generar, ya sea de forma diaria, semanal, mensual, semestral, hasta anual. Y con estos reportes, lo bonito de esto es que tú simplemente, o la persona, cuando esté desarrollando esta herramienta, simplemente coloca los reportes por direcciones IP, es decir, perdón, por direcciones de correo electrónico. Es decir, yo quiero que le llegue al gerente de contabilidad con el grupo contabilidad. Yo quiero que este reporte de todo el personal de la compañía llegue directamente a recursos humanos o este reporte llegue directamente al personal administrativo. Y entre las características del reporte, tú puedes escoger las opciones de reportes que hay. Existen diferentes tipos de reportes. Existen reportes de auditoría del sistema, existen reportes de el caso de las personas que trabajan remotamente, conexiones remotas, existe reporte para en casos que tienen que ver con datos administrativos, etcétera. La herramienta es bastante amplia, quizás aquí no alcanzo a cubrir todos esos reportes, esas necesidades que indican, pero sí tenemos bastante información relacionada a las necesidades que requieran los usuarios. De hecho, yo les puedo adelantar que la primera vez que vi la herramienta quedé absolutamente maravillado porque se pueden hacer un montón de cosas, detectar la fuga, por dónde fue, llevar todo ese tracking de quién, cómo, cuándo y dónde. Eso me parece genial y aparte de eso también las capacidades de productividad, de poder ver qué están haciendo los colaboradores. Hoy en día con todo el tema del teletrabajo, muchas organizaciones quieren saber, ok, en qué están invirtiendo el tiempo mis colaboradores y la solución nos permite también hacer eso. O sea, aparte de ayudarnos a proteger la información para que no salga y no sea expuesta en Internet, también puedo conocer a nivel como empresario o como líder de equipo, puedo conocer qué está sucediendo dentro de la organización, qué está sucediendo con los activos de la empresa y eso a mí me parece sumamente genial. No sé si querías agregar algo más ahí, Sí, Lucas. algo, ahorita que, un minuto nada más, ahorita que está tocando Dale, esa Juan. parte, una anécdota, le comento a las personas que están escuchando. Quizás se van a preguntar, Juan, pero ¿cómo es eso si dentro de la compañía mis equipos están trabajando con Céstica, él está guardando toda esa información? ¿Qué pasa si el usuario saca el equipo de mi compañía y no está conectado a mi servidor? ¿Qué pasa en ese instante o qué pasa en este momento cuando el equipo está por fuera? Les coloco un ejemplo. Para la época de la pandemia, muchos funcionarios de las compañías del Estado les daban las portátiles para trabajar en sus casas. Ellos trabajaban en día de semana en las oficinas y los fines de semana se llevaban los computadores a sus casas. ¿Qué pasa? Un usuario de esto normalmente llevaba la portátil y eso a partir de las 2 de la tarde conectaba una memoria USB
y simplemente no se sabía qué hacía, si tenía sospechas sobre el usuario. Cuando la máquina se llevó el día lunes y se conectó al servidor, el servidor sacó un reporte en el cual decía que el usuario X a partir de las 2 de la tarde conectaba la memoria USB al equipo. En la memoria del equipo se veían archivos MP3, MP4 con nombre de Sami Sandoval, Denjaman y una serie de cantantes nacionales en el cual se utilizaba este producto y al final terminaba el equipo apagándose al día siguiente a las 2, 3 de la tarde. ¿Qué se logró con esto? Que la persona el fin de semana utilizaba el equipo, como se dice por ahí folclóricamente, para hacer los parking en su casa. ¿Qué quiere decir con esto? Que la herramienta, mientras esté afuera, mientras esté apagada, él tiene un caché donde guarda todo este tipo de información. Y con esta información, una vez que se prenda el equipo o se conecta a la red, ya sea a la nube o ya sea que se conecte directamente al servidor en la red local LAN, él va a reportar toda esa actividad que se hizo durante ese tiempo. Entonces, esto es una información muy importante y de ayuda que sirva a todos aquellos jefes de compañía para que tengan una explicación clara de lo que hace el usuario cuando está fuera de su casa. Y no solo eso, el equipo también lo coja los niños, sus vecinos, para jugar juegos, Nintendo, inclusive descargaban estas aplicaciones en tercera dimensión y trataban de jugar. Pero bueno, estas son una de las Por, bondades y características que tiene esta herramienta que les puede brindar más. por aquí tenemos otra pregunta. Dice, mencionaron en la integración con Microsoft 365, es decir, tiene componentes de agentes en las estaciones de trabajo en la nube, ¿no? En Microsoft 365 también tiene OCR en todos sus módulos. En la parte de agentes, ¿qué tanto impacta el rendimiento de las estaciones de trabajo y cómo es la compatibilidad con soluciones anti-malware y otros vendors? Ok, automáticamente la herramienta prácticamente ya trae un tipo de seguridad interna. Ejemplo, si el servidor está sufriendo un tipo de ataque, automáticamente él va a bloquear ese tipo de ataque contra RDP y automáticamente él genera una alerta, una alarma indicando la IP, la fecha, la hora en que se está haciendo este tipo de ataque. No, 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 creo que el enfoque de la pregunta es qué tanto afecta a nivel del rendimiento. O Es sea, correcto. se instala un agente en las estaciones de trabajo, se instala un agente en el servidor y este agente, no sé, consume mucha memoria, consume mucho CPU, puede impactarme de forma negativa en el dispositivo. Sí, correcto. Ya te llega para ese punto. Ya, por eso que quería aclararte primero, uno, la protección que él maneja internamente. Dos, esto trabaja cliente-servidor. Tenemos un agente y un endpoint que es lo que se conectan en cada equipo. El agente es el que me permite tener la comunicación con el servidor y el endpoint es lo que almacena ese pequeño caché y las políticas que se generan directamente sobre el servidor para que se reflejen en el endpoint. En cuanto al rendimiento, es mínimo. Inclusive, las recomendaciones dicen que se puede instalar desde Windows 7 hasta la versión actual que estamos manejando actualmente. Y entre las características, no consume muchos recursos. Recuerden que toda la actividad, todo el peso lo lleva el servidor. Por eso al servidor es que se le exigen las características. El agente simplemente es una comunicación o es lo que te permite transmitir ese conocimiento directamente con la parte hardware, pero en realidad no consume muchos recursos. Ok. Voy a aprovechar también para responder otra pregunta que hicieron hace un rato de qué pasa con la información que está en la nube. Bien, en la Ley de Protección de Datos de Panamá, a pesar de que dentro de sus artículos, y me voy a poner un poco legal, pero antes de responderle a ustedes, siempre es importante tener amigos de todas las líneas, ¿no? Agarré, busqué dentro de mi WhatsApp, ok, necesito el amigo abogado que sabe de seguridad informática y protección de datos. Y justamente le hice la consulta y él me dice que, bueno, efectivamente, en seguridad informática nosotros tenemos un concepto que se llama el concepto de soberanía de los datos. Soberanía de los datos significa de que independientemente de dónde se almacena la información, siguen rigiendo las leyes correspondientes al país de donde se originan los datos, lo que significa que si ustedes tienen un proveedor de nube y la data se almacena en Estados Unidos, pero los datos que están allí son datos generados en Panamá, aplican las leyes de Panamá. De hecho, si nos vamos directamente al mismo artículo de ley, un segundito, me pasó un rato. Ajá, si nos vamos directamente al artículo de ley, en el artículo 2, donde habla del ámbito de la aplicación, las tres primeras secciones nos hablan de que las bases de datos que se encuentran en el territorio de Panamá y se almacenan y se conserven datos en Panamá.
Y eso puede generar confusión porque eso me dice, ok, entonces eso significa que solamente si el servidor está en Panamá o si la información la tengo guardada en un servidor que está en Panamá, entonces tengo que aplicar los controles. La respuesta es no. En su sección número 4, en la parte número 4, el artículo 2 indica de que los tratamientos de datos realizados con marco de actividades comerciales en Internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica, de igual manera aplica la garantía de protección de datos personales y vuelvo al punto de soberanía de los datos. No importa dónde está almacenada la información, tienes que aplicar las leyes del país de donde los datos son de origen. Y Panamá no es la excepción. Eso era para responder esa pregunta. Creo que no había más preguntas por ahí. No sé si vieron alguna otra pregunta por ahí. Creo que eran esas las principales. Creo que estamos bien en cuanto a las preguntas. Si me permites a mí, Omar, nomás para sumar al Adelante. gran aporte. No, que la verdad que fue una linda sesión donde pudimos cumplir con varios aspectos. Espero que la gente haya estado contenta sobre lo expuesto. Nomás decirles, fortalecer el mensaje de Bielsa. Si hay algún oyente que desee saber más sobre Safetica, desee quizás ver una demo en vivo un poquito más exclusiva, en donde podamos ver de manera personalizada todas las dudas e inquietudes que tengan. Ahí les dejó Bielsa el contacto que es contigo@bgsolutions.tech, en donde ahí tranquilamente pueden generar una cita con ella y yo con todo gusto compartiría esa sesión con ella y así poder ayudarles en las dudas o inquietudes que tengan, ¿sí? Por aquí veo que Julián tiene la mano levantada. Julián, si tienes una pregunta, puedes escribirla directamente en el chat sin ningún problema, ¿ok? Yo Eh, la vi. Bien, perfecto. En general, yo creo que en verdad la presentación quedó muy, muy bien. Creo que se consiguió el objetivo, se consiguió lo que estábamos buscando. Yo sé que probablemente quieran saber más, quieran conocer más, pero como vuelvo y repito, como dijo Lucas, como dijo Bielsa, si quieren ver más de la aplicación en acción, a mí en lo personal, a mí me encanta. De hecho, yo vengo siguiendo esta aplicación desde hace como 2 años, más o menos. Vengo yo viendo esta aplicación y me gustó full desde la primera vez que la vi y eso que he probado y he visto varias soluciones, es una herramienta bastante completa. Pero al final yo digo que las palabras la aguanta todo y lo más importante o lo cool de todo es cuando tú lo ves en acción. Cuando tú lo ves en tiempo Exacto. real, que las cosas están funcionando, tú dices, wow, en verdad sí hace lo que prometen y la quiero. Les puedo garantizar de que una vez que la prueben, la única respuesta que nos van a dar es dónde firmo. Eso se lo puedo garantizar. Sí, además está la chance de poder hacer la prueba de producto, ¿sí? De manera gratuita, en donde el equipo de Juan Córdoba, Eduardo Delgado, Leroy Montenegro, que son el equipo nuestro de soporte, se encargan de realizar la implementación y el acompañamiento durante 30 días, ¿sí? En ese interín de 30 días vamos a estar generando sesiones con nuestros clientes para poder ir llevándoles toda la información que vaya recolectando la herramienta y poder a guiarlos a generar una política de seguridad y mismo ver cómo la información va de aquí para allá y para poder entender qué están haciendo nuestros usuarios con la información sensitiva de la compañía, ¿no? Sí, estabas en mute. Bien, yo creo, bueno, más que decirte gracias, gracias por tu tiempo, eh, tanto a ti como a Juan por todo su apoyo y toda su colaboración. Creo que la presentación quedó genial. Esta no va a ser la única, vamos a tener más presentaciones, vamos a tener mucho más actividades, vamos a estar moviéndonos un poco más, porque creo de que la protección de información es crucial y que esto hay que hacerle más ruido. La gente tiene que entender de que no están solos, de que hay forma de cómo evitar de que esto suceda. Y algo que mencionaste que me pareció genial es que no hay bala de plata. No hay la herramienta milagrosa de que le doy doble clic y todos mis problemas se resolvieron. Aquí vuelvo a recalcar el tema del usuario final. El usuario final es súper importante y no lo podemos olvidar. Ciberseguridad no es tecnología, ciberseguridad es la mezcla perfecta entre procesos, personas y la tecnología como una herramienta que viene a ayudarnos, pero las personas siguen siendo ese factor crucial que no podemos perder de vista. Así que pues nada, por mi parte. Muchísimas gracias, Lucas. Muchísimas gracias, Juan. No sé si Bielsa quiere agregar algo más.
Muchísimas gracias a todos y bueno, esta presentación vamos a estar compartiéndola también en la cuenta de LinkedIn, por YouTube y al correo de todas las personas que se registraron, por los que no lograron entrar a tiempo o los que no pudieron participar también puedan ver este contenido que es de gran valor para todos. Al equipo de SEC, muchísimas gracias. Excelente la presentación y Omar, como siempre, excelente. Y nos vemos, recuerden, todos los meses tenemos siempre un webinar con contenido de valor para todos. Hasta la próxima. Bueno, excelente. Muchas gracias por invitarnos. Y saludos a todos. Que tengan un bello cierre de día. Cuídense. Gracias. Gracias a Bye, bye. todos.